buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos. En Noche de Lunes comenzamos a revisar lo más importante que ha pasado en la semana y analizarlo junto a nuestros panelistas. Mónica González, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayor, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. También a ustedes, gracias por acompañarnos y por participar a través del hashtag Ciudadanos. Sus comentarios van a estar apareciendo en pantalla. Ciudadanos CNN, para ser más específico. Hay estas cosas que se llaman ciudadanos por estos días. Partido político, así que Ciudadanos CNN, para que quede más claro y no haya confusiones. Y también la pregunta que vamos a hacer en el día de hoy va a ser uno de los temas de conversación y sus opiniones van a estar apareciendo en pantalla. Revisemos la pregunta, es la siguiente, para que ustedes participen hoy. ¿Tienen razón los taxistas al protestar contra Uber y Cabify? Uno de los temas que ha estado marcando la semana, sí o no, es tema de conversación y de pregunta a través de las redes sociales. Pero partimos con nuestro minuto de confianza. Un minuto para que nuestros panelistas puedan protestar, declamar, decir, argumentar, decir absolutamente lo que quieren. Las cámaras de Ciudadanos son suyas. Mónica González, un minuto de confianza. Quiero compartir la vergüenza que sentí esta semana cuando vi la noticia de que no va a ser posible enjuiciar a nadie por el lucro en las universidades. No está tipificado el delito. Mira qué novedad, nuevo vacío legal. Y justo al lado estaba la noticia de la condena de la Corte Suprema por la carrera criminalística, que alcanzaron a cursar más de 40.000 estudiantes en una carrera que no sirve para nada y que se impartió en más de 18 institutos profesionales. La condena recayó en el Instituto Profesional Santo Tomás. Eso es lucro. Y para culminar esto, en otro lugar de la noticia, más de 30.000 millones ya le ha costado el lucro que no tiene castigo de la Universidad del Mar al Estado en la plata que el Estado ha tenido que poner para la Universidad del Mar. Como de costumbre, como siempre, el lucro de unos, ¿quién lo termina pagando? La gente, los ciudadanos que ahorraron para estudiar una carrera que no sirve para nada, y el Estado, o sea, nosotros todos. Gracias, Mónica. Hernán, minuto de confianza. Yo quiero hablar de una mala noticia, en mi opinión, y es la aprobación la semana pasada de la reforma laboral. En día en que el gobierno está hablando de reactivación económica, es muy posible que se haya aprobado una reforma que nos acompañe por mucho tiempo y no coopere precisamente en ese objetivo. Esta reforma, como lo dijeron muchos expertos transversalmente, y sugiero leer la entrevista de Sebastián Edwards este domingo en La Tercera, es una reforma premoderna que va en contra de lo que está ocurriendo a nivel mundial, que se funda en el conflicto entre trabajadores y empresarios, que potencia a los sindicatos y le quita derechos a los trabajadores. En minutos donde hay que mirar al mundo desde la flexibilidad, desde el dinamismo, desde el cambio, desde la adaptación. Y espero que ya hablemos de Uber, porque en el fondo la reacción del gobierno habla de la misma visión ideológica y confusa al respecto. Bueno, la derecha fue y recurrió al Tribunal Constitucional al respecto y esperemos que haya mejores noticias respecto a esta reforma. Dicho sea de paso, la izquierda ha recurrido más veces, perdón, la izquierda, sí, digo, ha recurrido más veces al Tribunal Constitucional que la derecha. Como sea, yo espero que esta reforma realmente pueda abordarse y corregirse en lo posible. Rafael, un minuto. Bueno, es obvio que no hay colusión, al menos en este programa, porque yo también voy a hablar de la reforma laboral. Y tampoco estoy contento con la reforma. Yo, sin embargo, soy de los que pensaba que Chile necesita una reforma laboral. Es más, me atrevo a decir incluso que soy de los que cree que Chile necesitaba una reforma laboral que al menos en parte empoderara a los sindicatos. Porque hay que balancear el poder dentro de las empresas. Pero no esta reforma. Esta reforma no solo es mala para las empresas, porque es obvio, también es mala para los trabajadores. Y quiero tal vez destacar, para complementar lo que decía Hernán, dos aspectos. El problema de la reforma es un problema que tiene que ver con lo que dice, un poco lo que tú te mencionabas, pero también con lo que no dice. Hoy, en Chile, tenemos una tasa de desempleo juvenil que es 3 veces la tasa de desempleo promedio. Tenemos solamente 1 de cada 4 mujeres en el 20% más pobre que participa del mercado laboral. La mayoría de ellas ni siquiera encuentra trabajo. Es casi imposible, diría yo, encontrar un trabajo media jornada. Y es absolutamente imposible trabajar desde la casa, lo que se llama teletrabajo. Bueno, esos temas que eran absolutamente relevantes, irrelevantes en 1960, hoy son esenciales. Y cada año van a ser más importantes para adelante. Y esta reforma no dice absolutamente nada sobre eso. Gracias, Rafael. Mi minuto. Se acercan las elecciones presidenciales, comienzan a correr candidatos. ¿Cualquier chileno puede ser candidato? No. Hay 3 categorías de chilenos que están excluidos constitucionalmente de poder ser candidatos presidenciales en nuestro país. Los extranjeros, los delincuentes
y los jóvenes. Los únicos requisitos que pone la Constitución son ser chileno, claro, no haber perdido la calidad de ciudadano por una condena judicial y tener al menos 35 años de edad. Ni siquiera saber leer y escribir. Un analfabeto puede ser candidato a presidente. Un joven que haya hecho una trayectoria importante política o social, pero tenga 34 años de edad, no puede. Me parece que es una discriminación en los momentos en que hablamos de que ojalá los jóvenes tomen más cargos de responsabilidad. Lo están haciendo muchos de ellos, renovando los partidos políticos, creando nuevos partidos o haciendo labores importantes en la sociedad. Sin embargo, no pueden ser candidatos. De hecho, es un joven de 29 años quien hoy aparece como el político mejor evaluado en Chile. ¿No habrá llegado la hora también de comenzar a tratar a los jóvenes como ciudadanos de primera categoría y no de segunda por tener menos de 35 años de edad? Alberto, tu minuto. El padre Hurtado decía, los pobres no pueden esperar. La semana pasada tuvimos una frase fantástica de Ignacio Walker que decía, cito textual, la democracia cristiana es un partido pluriclasista. No veo por qué tenemos que regalarle los empresarios a la derecha. Ignacio Walker hizo una modificación leve de la frase del padre Hurtado y dijo, los ricos no pueden esperar. El problema de la democracia cristiana, habrá que decirle, Ignacio Walker, no es que estén haciendo esperar demasiado a los ricos. El problema de la democracia cristiana fue que abandonó efectivamente al sector campesino, abandonó las poblaciones con las que trabajó en los años 80, abandonó los estudiantes, donde no tiene absolutamente ninguna participación, abandonó todos los sectores sociales, pero no abandonó a los empresarios, ni abandonó a las altas cumbres de la Iglesia Católica, donde se maneja con el sector, el ala más conservadora, y donde Ignacio Walker es su representante, si me permiten, sobre la tierra. La DC ha vivido 50 años de los votos de un acto valiente como fue la reforma agraria. Ha soportado muchas crisis, ha soportado haber apoyado un golpe, ha soportado haber tenido muchos problemas. Sin embargo, logra resistir por esa historia. Esa historia está por terminar justamente porque hoy día no se habían olvidado de los empresarios y los tienen ahí muy cerca. Esos empresarios que eran solo 4 votos y no el millón de votos que andan buscando, que perdieron en toda la democracia. Esos 4 votos antes valían oro, literalmente valían oro. Hoy día ya no valen nada, gracias. Son solo 4 votos y un funeral. Gracias, Alberto. Partimos con una breve nota para hablar de lo que ha pasado con el conflicto del transporte en estos días, que ha incluido enfrentamientos en las calles, protestas y un gobierno que ha lanzado una campaña contra determinadas aplicaciones del transporte. Algunos lo llaman la guerra de las calles. Esto es lo que ha pasado en una breve nota. De ampliar el parque de taxi, taxi colectivo y taxi ejecutivo. Todos los conductores de taxi básico tenemos licencia profesional. Los de Uber no pagan patente. Easy Taxi y Safer Taxi utiliza taxis normados, claro, que cumplen con toda la normativa vigente en la ley en esta República de Chile. No así las otras aplicaciones. Que nosotros estamos a favor de que esto se regule, pero que esta regulación no frene la innovación. O sea, hay que tener en cuenta también lo que dicen los usuarios. Reconocemos que hay falencias, pero ahí tiene que estar la autoridad para sacar a esos malos elementos de nuestro gremio. El desafío más grande que tiene el gobierno hoy día es ayudar a los taxistas tradicionales a incorporarse a esta tecnología que llegó para quedarse. Qué debate el que se abre. Rafael. A ver, si yo tuviera que resumir esto en 2 o 3 líneas, básicamente diría, nadie que de verdad entienda cómo funciona el transporte y los desafíos que significa puede pedir que haya 0 regulación en este tema. Pero la regulación que Chile hoy tiene perdió sentido dado el cambio tecnológico que está ocurriendo. Y esa herramienta que la regulación entrega y que sirvió por mucho tiempo, hoy ya no sirve y se ha transformado básicamente en una herramienta que protege a un grupo de interés, los taxistas. Y lo hace, como siempre ocurre con los grupos de interés, perjudicando al resto de la sociedad. ¿Alberto? No, yo creo que la contradicción y la problemática es obvia. Los taxistas tienen un conjunto de exigencias que no tienen los autos de Uber o Cabify. Y eso es un dato. O sea, es indiscutido de que ellos les cobran cosas que al resto no le están cobrando, por tanto, sienten una merma. Ahora,
Y efectivamente, de alguna manera, entonces, la llegada de este tipo de servicio es ilegal. El problema es cómo tú enfrentas algo que es, comillas, ilegal, cuando en realidad es imposible de controlar. Es una transacción que no acontece en las calles, es una situación que no se puede manejar. Yo creo que es una problemática típica del desarrollo tecnológico y yo creo que va a ser muy difícil que se encuentre una solución satisfactoria para todas las partes. ¿No? Ayer, Luis, es muy interesante lo que está pasando, porque esto habla, a propósito de la reforma laboral, de un mundo que cambia a gran velocidad y donde los países deben adaptar su regulación a tecnologías disruptivas como lo estamos viendo en el caso de Uber y Cabify. Es cierto, tienen ventajas y creo que hay que avanzar en una regulación que integre y genere una cancha donde todos puedan competir. Lo que también me parece paradójico es que el gobierno haya caído tan fácilmente en proteger un gremio, parece más bien un Estado capturado, donde el ciudadano y la ciudad, que deben ser los privilegiados, terminan siendo secundados por una protección, ¿cierto?, más bien corporativa por parte del Ministerio de Transporte a los taxistas. ¿Mónica? Yo creo que va a haber que regular de todas maneras, porque nadie va a poder detener el ingreso de estos autos que tienen un sistema de llamada mucho más activo y mucho más eficiente. Pero yo quisiera poner el acento en que esta violencia que se está viviendo en la calle, porque hay violencia, hay ataques, hay disputas, tiene mucho que ver con una cantidad de dinero que pagan los taxistas. Hoy día, por ejemplo, un taxista tiene que comprar una patente que no está, se transa en el mercado a 10 millones. O sea, no es cosa de ir al Ministerio de Transporte y decir yo quiero ser taxista, tan cerrada. O sea, no está abierto el parque de automóviles. Y hoy día yo, para poder ser taxista, tengo que pagar 10 millones de pesos por una patente. Entonces, cuando nosotros analizamos tan ligeramente lo que está pasando, en el medio hay un tema de no solamente de calificaciones, de licencias, seguro, sino que también un tema de dinero, de control. Y yo siento que va a tener que ser regulado, porque también hay otro problema. Los seguros, por ejemplo. El hecho de que tú estés asegurado para un accidente es muy importante. Entonces, yo creo que mientras más luego, más temprano, ¿no es cierto?, el Ministerio de Transporte se ponga las pilas y haga una regulación que permita terminar con esta violencia y con esta discriminación. Ahora, esto pasa también, perdón, Rafael, porque me parece que hay una regulación que es capturada por un cierto grupo de interés, porque finalmente aquí se cierra el parque, no se hacen licitaciones en que todos puedan competir por quién ofrece la mejor calidad de servicio, etcétera, sino que sencillamente se dice hay un derecho adquirido y esto se mantiene. Y como decía Mónica, la única manera de entrar es comprarle el permiso a alguien que está adentro. Y ahí empiezan los medios pollo, los cuartos de pollo, el arriendo de la patente de taxi. Las automotoras que te venden patente con el auto. Claro, pero todo eso finalmente porque el Estado es capturado por un grupo de interés que tiene una determinada influencia. Y yo creo, perdón, solo para cerrar el punto anterior, yo creo que es re importante entender también que cuando hay cambios, todos sabemos que a nadie le gustan los cambios, pero los cambios en esta dimensión son absolutamente necesarios para que el bien común se maximice, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto aquí no vamos a quedar todos contentos. Aquí hay un grupo que efectivamente va a tener que asumir un costo, que es tratar de mudar en una dirección que le está imponiendo el cambio tecnológico y no quieren hacerlo. Y yo entiendo que no quieren hacerlo, pero la responsabilidad de la autoridad no es empatizar con ellos, sino que es resolver un problema que tiene que ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, en ese contexto quiero hacer dos comentarios. Me parece que si uno está tratando de entender cuál es la política pública adecuada, tiene que partir por preguntarse cuál es el problema que está enfrentando. ¿Y quién es el responsable fundamental? A ver, déjame partir al revés. El responsable fundamental en este caso es la autoridad. No necesariamente el Ejecutivo. Aquí lo que hay es una ley que, como ustedes dijeron, desde noviembre del año pasado congeló por 5 años más el parque de taxis. Así es. Eso viene desde fines de los 90. Y esa ley, perdón, fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso. Así que el primer responsable es ese. Yo quiero empatizar con el ministro de Transporte, más allá de si su aparición inicial... Bueno, de hecho fuimos colegas en Economía de la Chile, no tiene que hacer todos los disclosures. Pero más allá de eso, él está enfrentando una situación en la cual efectivamente la ley le dice que él tiene que hacer determinadas cosas. Por lo tanto, el primer responsable aquí es el Congreso. Y lo segundo que quiero mencionar... De hecho, perdona, cuando parte esta ley a fines de los 90, una de estas licencias costaba el orden de 200.000 pesos en plata de hoy día. En Estados Unidos, entre paréntesis, la ley que hace lo mismo en Nueva York, estas licencias llegaron a costar $1 millón. Después de la llegada de Uber, a propósito de que uno no puede ir contra el cambio, en 2 años Uber bajó el precio del medallón en Nueva York de $1 millón a $500.000.
algo similar va a pasar en Chile, queramos o no queramos, y ahí hay parte importante del problema. Yo cuando escucho al ministro diciendo que esto es ilegal, me acuerdo de una novela de Joaquín Eduardo Bello que se llama El Roto, donde hay un personaje que es un político santiaguino que pide prohibir los ferrocarriles, porque dice esto va a traer la ruina a los propietarios de carretas. Y claro, efectivamente, cuando aparecen estas innovaciones tecnológicas, hay algunos sectores que se ven perjudicados, hay algunos perdedores, pero finalmente ir contra eso es completamente imposible. Claro, no hay ninguna posibilidad de tener ese tipo de desarrollo. También es cierto que estamos hablando de una discusión que tiene un problema anterior. Decimos, los consumidores necesitan mejor servicio de taxi. Evidentemente, de hecho, como el parque está cerrado, en los momentos de alta demanda no hay taxis disponibles, cuando llueve y la gente necesita tomar el taxi porque la micro no está pasando, no hay taxis disponibles, los viernes en la tarde, en fin. Bueno, pero está bien. Pero la razón de fondo por la cual todo esto es imprescindible, necesario y la ampliación del parque de taxis es muy relevante es porque fracasa el sistema de transporte de la ciudad público. O sea, aquí no debería estar ocurriendo esta necesidad de contratación de taxi, de autos privados para poder movilizarse. Esto tiene que ver fundamentalmente con una crisis generalizada del sistema de transporte, donde no solamente durante el día, sino que también en la noche, la frecuencia de autobuses o no existe o es muy baja, o hay problemas, o el metro dura hasta horas que no son adecuadas para el funcionamiento de la ciudad. Yo creo que hay un punto respecto de lo que ocurre en materia de transporte público, pero también es cierto de que lo que estamos viviendo en Chile en relación a Uber es un fenómeno global, ha ocurrido en grandes capitales, ¿cierto?, y ciudades del mundo. Y la pregunta es cómo el Estado chileno va a abordar la regulación. Y creo que hay una pregunta en el fondo que desafía al Estado y su capacidad de adaptarse, de cambiar, de flexibilizarse y de privilegiar a las personas, a los ciudadanos y también a la ciudad. Porque aquí lo que hay es eficiencia a favor de una ciudad que tenga, en el fondo, que esté pensada para los ciudadanos. Y creo que al final la mala reacción del Ministerio de Transporte, y que es la cuestión que en el fondo ha generado una tremenda crítica por parte de la ciudadanía. Hoy día veíamos la encuesta Academ, una gran mayoría está a favor, ¿cierto?, de que existan estas alternativas. Ahora, yo creo que todos queremos también que haya una cancha justa para competir. Hoy día hay ventaja por parte de Uber y de Cabify, por lo tanto necesitamos una regulación que permite que todos puedan competir, que la ciudad y los ciudadanos se vean beneficiados. ¿Mónica? Sí, lo que pasa es que yo siento que no hay mucho tiempo. Ya pasó en otros lugares, esto se veía venir, era evidente. Entonces no entiendo por qué no estamos preparados para eso. Y lo que yo veo es que tampoco hay tiempo, porque ya ha habido manifestaciones de violencia. En la noche es cuando más se expresa esa violencia. Los taxistas están muy indignados. Entonces el Ministerio tiene que actuar rápido. Yo creo que esto no es un tema para tener una deliberación muy grande, muy lata. No hay tiempo para estar aquí, para estar mucho tiempo reflexionando. Hay proyectos de los diputados de Amplitud que intentan regular el... Claro, porque si no vamos a entrar a un tema de que otros van a intentar regular. Y yo creo que ya si hay una captura por grupos interesados de este tema, en algún momento tiene que primar el sentido común, ¿no? Y el sentido común es cómo los ciudadanos se sienten más seguros. Oye, una cosa, nosotros tampoco nos confundamos. Aquí no estamos hablando de un grupo de personas que está preocupada solo del bien común. Uber es un negocio. Es un negocio, no, para que quede claro, porque no tiene por qué saberlo la gente. Estos no son un grupo de cabros jóvenes que a través de internet están haciendo por entretenimiento alguna cuestión mientras estudian computación. Sí. Uber es una empresa que hoy día vale más que General Motors. Uber parte el año 2009 en el mundo, en el mundo. Se demoró 2 años en bajar el consumo de taxi a la mitad en Nueva York. Parte el 2009, General Motors tiene más de 100 años. Hoy día vale más que General Motors. Uber vale más que Panamá, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, vale 2 veces Bolivia en términos de valor bursátil. Por supuesto. Fue un poco violento. Fue un poquito... Oye, pero no dije precio, dije valor, que es un concepto más amplio. Rafael, modera tu entusiasmo. Modera tu entusiasmo. Dicho lo anterior. Me parece que al final del día lo que va a terminar ocurriendo, y agarrándome de la manera de pensar de Mónica, que en este caso me pareció muy razonable. ¿Sí? En este caso. Aquí lo que va a tener que ocurrir, esto es un hecho de porte de una catedral. Aquí Uber va a entrar, y si no se llama Uber se va a llamar de otra manera, y va a tener que convivir con los taxis. Veamos lo que está pasando fuera, tú lo dijiste, yo estoy de acuerdo. Claro. Tienen que empezar a convivir. Yo solo quiero mencionar las 2 razones por las cuales conceptualmente tú regulas el mundo de los taxis. Solo las menciono. Y decirte que en el mundo de Uber ninguna de las 2 tiene sentido. Una, que es la más obvia, es congestión.
A uno le preocupa que si tienes muchos autos circulando, se contamina más y perjudicas al resto de la ciudad que no tiene nada que ver con el tema, ¿no es cierto?, que no está tomando taxi. Entonces tú lo que haces es que pones un límite para que haya menos autos circulando. Uber resuelve eso porque te contactan y una vez que te contactan tú no estás circulando. Así eres propagandista de Uber. Bueno. Y la segunda razón por la cual tú típicamente regulas el parque de los taxis tiene que ver con seguridad, lo que tú mencionabas, seguridad del pasajero, pero también seguridad del conductor. En definitiva, uno no va a tomar taxi si no tiene confianza en que el sistema funciona. Bueno, el tema de la seguridad también queda resuelto a través de plataformas como esta, que entregan toda la información con respecto a quién está dónde. Lo que pueden hacer los taxis es avanzar en esa dirección. Si lo que van a tratar es de bloquear esto, van a terminar perdiendo. Ahora, tú dices está resuelto con una regulación que pone una empresa privada, porque en el caso de Uber lo que valoran los clientes es que aparentemente la autorregulación de la empresa privada está funcionando mejor que la regulación que se dé oficialmente a los taxis. ¿Por qué? Porque los taxis no están afectos a la libre competencia, no tienen incentivos para prestar un buen servicio. Ese es el problema fundamental. De hecho, da lo mismo si el cliente queda contento o no. Entonces, ¿no es llamativo que al parecer la regulación de una empresa privada en este caso está funcionando mejor que la regulación que debería tener el Estado para proteger a los clientes de acá? Planteo la pregunta. Sí, es verdad eso. Pero tiene un costo mucho más... Hay que pensar que es lo siguiente. Aquí estamos hablando, yo creo que es un caso emblemático para entender cómo funciona además el malestar de las personas. Aquí el malestar de los ciudadanos con los taxistas, ¿no?, que es totalmente comprensible en general, pero resulta que ese malestar se ancla en la vida cotidiana. Y resulta que en general estos mismos ciudadanos son los que están diciendo, oye, me cargan las grandes empresas que llegan y aplastan a los pequeños empresarios. Bueno, resulta que aquí llega una gran empresa que aplasta a los pequeños empresarios, ¿ya?, y resulta que están todos a favor de la gran empresa porque la sensación de abuso se deposita en la vida cotidiana en ese taxi, en ese taxista que gana 700, 800 mil pesos en el mes, que efectivamente tiene que pagar una patente bastante cara, que tiene limitaciones y una serie de restricciones, cuyo auto entra en desvalorización justamente porque circula todo el rato por la ciudad, o sea, tiene una serie de desventajas. Sin embargo, aquí aparece toda esta escena como el imperio de la libertad traído por Uber. Yo creo que esta escena está contaminada sencillamente por la experiencia cotidiana de la urbe, que es una experiencia desagradable, inadecuada en el caso del transporte chileno, pero hay que tener ojo. Yo creo que esto en general ha tenido una moralización que me llama mucho la atención. Me parece que evidentemente en Chile hay problemas con los servicios de transporte, me parece evidente que con los taxis hay un problema. Hago notar un segundo aspecto que me llama mucho la atención, y es que aquí los dos panelistas de derecha hacen alusión a la importancia de adaptarse al cambio. Llevamos no sé cuántos años con un cambio notable en la sociedad chilena y la derecha, digamos que adaptarse. ¿No? Lo interesante es la expansión de la teoría del malestar, digamos, hasta los taxistas. Digamos, hoy día lo que ocurre es que las personas que han tenido la posibilidad de utilizar Uber sienten que les da un mejor servicio. Eso es básicamente lo que ocurre y lo prefieren respecto del servicio de taxi. O sea, la pregunta que tenemos que hacer no es respecto de si privilegiar a uno o a otro. La pregunta es cómo darle una cancha para que todos puedan competir y los ciudadanos sean los que elijan. Efectivamente, unos tienen una regulación, Uber tiene una ventaja porque no tiene seguro, porque no paga IVA. La pregunta es cómo generamos condiciones para que todos puedan competir. Y el malestar se va a disipar, estimado Alberto. Se va a disipar el malestar con solo eso. Notable. Yo estaba pensando en esta teoría del malestar y yo digo, ¿qué falta para que la teoría del malestar se exprese en lo que decías tú? En el transporte, porque detrás de esto está un sistema de transporte que no funciona bien, ¿no? Claro, aquí tendría que llegar otra empresa privada de transporte, no puede, ¿no es cierto? Porque ya los privados están. Y los privados están al borde de la quiebra, funcionan mal. Entonces, como que uno dice, bueno, los taxis es un apéndice. Yo lo que me gustaría, y de verdad el sueño que tienen, yo creo que los santiaguinos de todas maneras, es un sistema de transporte que funcione coordinado entre metro, buses y taxis. Y eso, de verdad, podría alegrarnos la cara a todos, a todos. Y yo no veo a ningún político que nos esté hablando de que eso está en marcha ni que eso se está pensando. Oye, yo voy a hablar no desde la derecha, pero desde el liberalismo igualitario positivista, que es como me defino en Twitter. Y desde ese mundo, y a mucha honra, creo que a este país le falta mirar un poquito para atrás. Creo que la historia ayudaría a que asumamos algunos desafíos de mejor manera hacia adelante. Solo hice una acreditación. Y la comparto y la agradezco.
De hecho, déjame decirte que desde ese mundo, a mí me parece, y esto es para otro programa, que la famosa teoría del malestar no existe. O que al menos es falaz, pero podemos hablar de eso después. A ver, ¿por qué? Podemos hablar después. Yo creo que aquí este tema hay que analizarlo desde una perspectiva distinta. Aquí lo que está pasando es simplemente que lo que hay es un empoderamiento y una maduración del país que ha permitido darse cuenta de cosas que antes se dejaban ahí y contra las cuales no se reclamaba. Y yo creo que la gente está bastante satisfecha, y creo que las encuestas lo muestran, con respecto a lo que tiene. Y eso es lo que uno ha observado en países que han pasado por esta misma experiencia. Y cuando hablemos más rato, si es que podemos hablar de Perú, yo creo que hay evidencia de lo que estoy diciendo al hacer la comparación con Perú. Pero déjame terminar el tema de transporte solo un segundo. Es que lo que acabas de decir, Rafael, ha encendido la hoguera del debate, perdóname. ¿Habría malestar en Brasil, por ejemplo? Yo dije que esto es para otro programa. No dije que lo íbamos a desarrollar hoy día. Mónica, si quieres responder. No, pero es que Rafael quiere terminar. Termina, Rafael. No, está bien, lo que iba a decir era fome. Solo iba a decir que cuando a mí me tocó estar en el metro trabajando como presidente del directorio un par de años, y lo que aprendí ahí, notablemente, no entre gente que miraba al gobierno desde la oposición, sino que gente que trabajaba dentro del gobierno, es que había una pelea brutal por tratar de imponer un modo de transporte sobre otro. Ese es mi resumen después de 2 años en el metro. Cuando en realidad todo lo que te dicen los transportistas, los urbanistas, los arquitectos, es que tú aquí lo que tienes que conseguir es que cada uno de estos modos de transporte, hoy día será Uber, mañana será BlaBlaCar, se llama, entre paréntesis, que es un nuevo servicio que se está desarrollando en Europa, porque esto va a seguir cambiando. Cada uno de ellos tiene una contribución que hacer. Ahí no es una visión romántica, es una visión completamente práctica de cómo funcionan estas cosas. Hasta las bicicletas tienen un rol que cumplir en una ciudad suficientemente desarrollada. Uber también tiene, o las empresas como Uber, que hacer eso. Alberto, ¿están más bien satisfechos los chilenos? No, a mí me parece... a mí me tocó visualizar el fenómeno, además, no buscándolo. Entonces me parece que es algo que a mí me pasó haciendo una investigación sobre desigualdad en Chile. Tenemos unas entrevistas por todo el país, más de 100 entrevistas, y de pronto nos encontramos con ciertas cosas que eran bastante raras, y tratamos de entender qué eran. Empezamos a buscar ciertos datos que no cuadraban entre sí, y llegamos a la conclusión, como hipótesis, de que había mucho malestar y que estaba anclado en gran medida en los temas de la falla de la promesa meritocrática en educación. Justo después de esto estalla el movimiento estudiantil. Nosotros decimos, sigamos este fenómeno, y seguimos investigando el fenómeno, y resulta que vamos viendo crecientemente cómo esto se traduce en una crisis de legitimidad, que me parece que es obvio que aconteció. Luego de eso, seguimos este fenómeno y vemos cómo esto empieza a desgastar el sistema político. Si esto se come la legitimidad de las instituciones, se come al sistema político, se come a las élites, ¿qué podría ser si no malestar? Tú dices la felicidad de la gente. La satisfacción podría destruir a las élites. Eso no ha acontecido nunca en la historia. No conozco ninguna élite que caiga porque la gente está demasiado satisfecha. Las encuestas muestran, perdón, solo para hacer un punto, las encuestas muestran en general a unos chilenos muy satisfechos cuando se les pregunta por su vida personal, familiar, y muy insatisfechos con la vida social y con altos niveles de desconfianza. Es una paradoja que se conoce en la literatura. Entonces, es un reduccionismo creer que los chilenos simplemente están viviendo un gran malestar. La verdad es que aquí el proceso de modernización ha sido muy profundo en Chile y muy exitoso. O sea, que los chilenos hoy día sientan mayores niveles de autonomía e independencia, que vean sus vidas como mejores que las de sus padres y proyecten en sus hijos vidas más felices, de mayor bienestar, ¿cierto? Habla de que el modelo, el tan vilipendiado modelo, lo que ha permitido es una sociedad de clase media en un país pobre como era hace 25 años, la expansión de la educación y la posibilidad de las personas de emprender y desarrollar sus propios proyectos de vida. Hay un tremendo éxito en el Chile en los últimos 25 años y a nivel mundial, es comparado. Ahora, eso está acompañado, sería una reducción creer que está todo bien, con un problema en lo público, ¿cierto? En nuestro sistema político, un descrédito de las instituciones, una fractura entre la ciudadanía y la intermediación respecto de la política. Y por supuesto, las élites en general. Y ojo, una cosa, no son lo público. Incluso el derrumbe de las élites puede también tener una cara bastante positiva. Esta sociedad oligárquica, la sociedad oligárquica y vertical histórica en este país, se está moviendo a una sociedad más bien horizontal, donde los chilenos se relacionan como iguales, donde ya no ven al cura, al empresario o al político como seres superiores y vírgenes, sino más bien como pares, escrutables, y para eso vale la pena ver, por ejemplo, el humor de Viña del Mar en el último festival. Creo que hay una chilenidad, en el fondo, que se expresa con mayor autonomía e independencia. Eso es un éxito. Yo creo que es un fenómeno que estamos viviendo en toda América Latina y que tiene que ver evidentemente con cambios muy radicales, pero que tiene que ver con un malestar absoluto. Y un malestar porque, por ejemplo,
¿Alguien podría decir que en Chile hay igualdad ante la ley? Imposible, eso no es cierto. O por ejemplo, a mí me da vergüenza cuando escucho decir que hay que ponerle a la huelga el epíteto pacífica. Perdón, eso es decir que una huelga que en cualquier país desarrollado, que en cualquier país normal, es una huelga todo corto, así nomás, no hay para qué. O sea, decir que la huelga es violenta, o por ejemplo, en un país de tantas cobardías, nunca asumidas como Chile. Y lo digo con pena, querer decir, imponer, que los beneficios que se obtienen en una negociación colectiva, con un sindicato que ya tiene muchos problemas para instalarse, porque los mayores problemas que hay en Chile, las mayores sanciones son por prácticas antisindicales. Si tanto cuesta, si arriesgas tu trabajo, si arriesgas presiones y acoso por formar un sindicato, ¿por qué las mejoras, los beneficios que obtiene un sindicato con tanto sacrificio tienen que extenderse a todos los que no arriesgan nada? Insisto, en un país de tantas cobardías nunca asumidas. ¿Eso no es fomentar la cobardía? Mónica, ¿Eso no es fomentar la cobardía? ¿Por qué en este país que tú describes, donde como todo estuviera cayendo a pedazos y todo fuera una gran injusticia, todo lo contrario, los chilenos se declaran mayoritariamente felices con sus vidas, con sus familias, con lo que han alcanzado, proyectan en sus hijos mejores futuros? Si yo no lo veo, ¿cómo tú compatibilizas ese país que tú describes con los chilenos se declaran? Por favor, mira Brasil lo que está pasando en este mismo minuto. Ahora, pero te estoy hablando por Chile, no por Brasil. No, es que también en Brasil hay un 40% de pobres que entró a la clase media. En Chile, ¿cuál es el tema? Que la cantidad de gente que deja la pobreza y llega a un estado de consumidor en que tiene casa, tiene educación, pero la educación es de calidad, el transporte es de calidad, el empleo, o sea, su nivel de exigencia obviamente aumenta. Pero Mónica, nosotros podríamos agarrar esta conversación, ponerla en inglés o ponerla en francés o ponerle acento español y perfectamente podría estar ocurriendo en Francia, en Estados Unidos o en España, países bien distintos y bastante más avanzados que nosotros. Entonces no es un problema de Chile, primero, ni siquiera, yo creo que Chile está más cerca de Europa y Estados Unidos en esta dimensión que el resto de América Latina, justamente porque nosotros hoy día miramos por el espejo retrovisor, con cariño y respeto lo digo, al resto de la región en términos de desarrollo económico, y hemos sido capaces de alcanzar un estadio de desarrollo que nos permite asumir desafíos que en países como Perú hoy día ni siquiera son parte de la discusión. Con menos protección social que esos países más pobres. Es cierto efectivamente que hay desafíos que son propios de cada país, y yo creo que el desafío de... Y ahí yo creo que hay una contribución del primer gobierno del presidente Bachelet, yo creo, en términos de haber puesto un piso más alto que la derecha no estuvo dispuesto a poner en la discusión que se dio durante los gobiernos previos. No tengo ninguna duda al respecto. Vamos a hablar precisamente de Perú, vamos a hablar de política internacional en el segundo bloque. Antes de ir a la pausa, vamos a la pregunta con la que estábamos invitándolos a participar al comenzar Ciudadanos en Serena. ¿Tienen razón los taxistas al protestar contra Uber y Cabify? ¿Sí o no? Recuerden también mandarnos sus comentarios con ese hashtag CiudadanosCNN. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en Ciudadanos en un lunes también marcado por política sudamericana. Tenemos los resultados de las elecciones en Perú con el triunfo en primera vuelta de Keiko Fujimori, que disputará con Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia del país vecino. Vamos a la nota y comentamos. Buscará a las mejores personas. Correspondería al grupo armado a una columna de los rebeldes de Sendero Luminoso. En segunda vuelta va a ser efectivamente el antifujimorismo versus el fujimorismo. 7.6%. Gracias por esta confianza y respaldo. Yo tengo una profunda relación de afecto, de amistad y de admiración por la presidenta Dilma Rousseff.
superadas essas questões, é o momento do teatro, é o momento do teatro. Perú y también Brasil. Esta noche la Comisión de la Cámara de Diputados en Brasil aprobó la luz verde para el inicio del proceso de un juicio político que podría destituir a Dilma Rousseff. Algunos, no sé, quiero saber sus opiniones, pero algunos suman triunfo de la derecha en Perú, sea la derecha fujimorista o la derecha más liberal de Kuczynski, triunfo de la oposición en las elecciones legislativas en Venezuela, triunfo de la derecha en Argentina en las elecciones presidenciales, problemas en Brasil de Dilma Rousseff. ¿Se acabó la era de la izquierda en la política sudamericana? Y falta un dato, la derrota de Evo Morales en... Y en el plebiscito, toda la razón. Yo creo que hay evidente... Y la aprobación de Michelle Bachelet y sus reformas, podríamos meterlo en el cuadro. En el fondo, la izquierda latinoamericana está dando señales de derrota de norte a sur. Es bien impresionante. Y efectivamente, en el caso peruano, son dos candidatos de derecha los que pasan a segunda vuelta con un control de la mayoría absoluta del Congreso. Algo está pasando con las ideas de izquierda a nivel regional. Y creo que el caso de Dilma, que sin duda tenía además una posición bastante simbólica en ese cuadro, también contribuye a dar la impresión de que el péndulo se está moviendo. Oye, a mí me parece que el tema más central, independiente de esa euforia que tiene Hernán... El entusiasmo por los datos. No, pero es que el entusiasmo por los datos debería hacerte mirar algo. Porque a mí me da lo mismo izquierda o derecha. El tema central en el continente es que estamos en un problema grave de corrupción. Detrás de cada una de las elecciones hay un tema de corrupción muy importante. Y yo no estaría tan eufórica con la situación de Argentina. Los papeles de Panamá revelaron una situación del presidente Macri que ya lo pone en un problema conflictivo. Lo de Brasil es un tremendo tema de corrupción a partir de las coimas que se pagaron para poder obtener contratos y el desvío de fondos desde Petrobras. No nos olvidemos que ese escándalo golpea a Perú, a Argentina y a Uruguay. El escándalo de corrupción en Venezuela es impresionante y tenemos dos fenómenos que habría que analizar. Y yo creo que no nos podemos olvidar de eso. Mónica, perdón. Corrupción y violencia. Y para hacer un punto, pero en Perú gana la hija de quien fue tal vez uno de los líderes de uno de los regímenes más corruptos. Una cleptocracia, se decía lo de Fujimori y Montesinos. Más corruptos. Y por eso que es importante... ¿No importa la corrupción? Bueno, yo creo ¿no les importa a los votantes? Yo creo que en Perú, donde hay 10 millones de familias que viven sin agua potable, sin alcantarillado, donde en los sectores rurales hay un atraso muy impresionante. Yo creo que hay un fenómeno que lo estábamos hablando antes de empezar este programa. En Perú es una vergüenza que alguien con el apellido Fujimori llegue a esta primera vuelta, porque Fujimori se fue con un autogolpe, está preso por un proceso de extradición que se juzgó aquí en Chile, no nos olvidemos, en Chile, y con un balance de dinero escamoteado del fisco peruano y de muertos, de violencia, asesinatos, que yo digo, ¿cómo se les olvidó si eso fue recién? Déjame hacer otro comentario en línea con lo de ustedes en términos de buscar ciertas similitudes en América Latina y hacer el contrapunto con Chile. Y yo creo que un factor común en todos estos casos es la debilidad de los partidos políticos. Sí. El caso brasileño, el caso peruano. Lo que lamentablemente muestra la realidad de esos países en términos de debilidad institucional, ¿no es cierto? Menciono esto porque en la última elección en Chile hubo varios candidatos que en mi opinión son razonables, que tendieron a aprovechar de agarrar ese discurso ante partidos políticos. A propósito que hoy día se aprobó la nueva ley de partidos políticos y de financiamiento, a mí me parece re importante reivindicar el rol de partidos políticos fuertes. Así es. Para evitar que este tipo de cosas... Andrés Velasco en particular tuvo un discurso que en mi opinión, al menos yo lo percibí así, no fue generoso con la contribución no solo que han hecho, sino que tienen que hacer los partidos políticos a una democracia seria, digamos, y madura y sustentable. A ver, yo tengo la impresión que nos encontramos con una situación... Hay dos temas que se plantearon en el fondo, el tema de la derecha y de la izquierda en América Latina y por otro lado el tema de Perú. Por el lado de Perú, Perú vive un ciclo largo en el cual dos nombres permanentemente pivotean la escena, que son el fujimorismo, con Alberto Fujimori como liderazgo fundamental, y Alan García, el último líder del APRA, partido histórico, que también aparentemente ya con esto queda fuera de la escena él y el partido.
Son escenas que en la historia a veces aconteció en Chile entre los años 30 y 60, donde entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo tenían que pivotear permanentemente la realidad política cuando las debilidades de las instituciones son enormes y no se solucionan los problemas de fondo. Creo que un eventual triunfo de Keiko Fujimori es probablemente también, en un ciclo de baja materias primas, de crisis institucional, probablemente también el final del fujimorismo, y yo creo que simplemente Perú aumentó el tiempo que se va a demorar de salir de esta escena. Yo no lo vería en este caso como una situación, porque lo han probado todo. Fueron a buscar a Ollanta Humala, probaron toda clase de esfuerzos. Esta elección era una colección de expresidentes y de fracasos. Entonces hay una situación mucho más grave que tiene que ver con la debilidad no solo de los partidos políticos, tiene que ver con la debilidad de la política frente al dinero, que es lo que estamos viendo en todo el mundo y que en América Latina, ante la fragilidad histórica, institucional, derivado de muchos golpes de Estado, los países ya ni siquiera pudieron efectivamente afrontar la problemática con un mínimo de condiciones. No pudo Europa afrontar el problema del dinero, nosotros mucho menos lo hemos logrado, y Estados Unidos no solo no lo enfrentó, sino que se benefició de esa escena. Ahora, desde el punto de vista de lo que pasa en la izquierda y la derecha, yo creo que aquí hay que diferenciar. Aquí hay varios regímenes que son lo que se denominan en la literatura incipiente al respecto de los neoliberalismos de izquierda. El caso de Dilma Rousseff y Michelle Bachelet son los casos emblemáticos. No podemos decir que el gobierno de Michelle Bachelet es un gobierno de izquierda o que dio el primer paso del socialismo firmando el TPP. O sea, no podemos decir eso, ¿ya? Cuando el TPP es la derecha mundial. O sea, si no se les perdió algo en el mapa, yo no sé qué, ¿ya? Entonces, de verdad, no es posible. Hay un fracaso importante del proyecto chavista, que era un proyecto que la única posibilidad que funcionase, que en realidad era un proyecto de Fidel, era la posibilidad de que fuese un proyecto colectivo entre los países. No funcionó la agregación de los intereses, no funcionó la construcción de un sistema financiero paralelo, fracasó todo efectivamente ese modelo. Perdón, y para hacer un punto, uno también podría decir más que un cambio de eje de izquierda a derecha, es sencillamente que se acaba un ciclo que estaba muy sostenido en materias primas, sencillamente empieza a caer el valor, y el gobierno que le toque le va a tocar caerse, sea de izquierda o de derecha, porque más o menos todos están sostenidos en un edificio que es bastante débil en términos estructurales. Si las materias primas están arriba, nos va a ir bien; si las materias primas caen, van a caer. Es cierto, pero hay que hacer memoria y ver que la política liberal, en términos económicos, de Perú ya lleva un buen tiempo, ¿ah? Han habido candidatos como Humala, como Alan García o como Toledo, que son en las campañas personas de izquierda, pero una vez siendo presidentes mantienen las políticas liberales, y eso le ha permitido, en parte importante, a Perú tener el crecimiento económico y el avance que ha tenido en los últimos años. Yo creo que eso es una realidad. Ahora, me gustaría también complementar y hacer una observación, porque no creo que sean solo buenas noticias lo que está ocurriendo en Perú respecto a la derecha. Creo que es justo decir de que detrás de Keiko, creo que cuando pierde la izquierda y uno de derecha, en principio es una buena noticia, estimada Mónica. Exactamente, quiero decir de que detrás de Keiko Fujimori hay populismo. Y en el fondo el populismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda, también puede serlo de la derecha. Y puede serlo también puede serlo en Chile, en la próxima elección. Cuando los partidos políticos, y en eso creo que es muy importante el comentario, Rafael, se empiezan a desacreditar, entonces toda la estructura institucional de una democracia representativa empieza a debilitarse. Y creo que Chile, desgraciadamente, tiene hoy día, ¿cierto?, el peligro que incluso desde la derecha puede aparecer un candidato populista que pretenda superar los partidos, y ese peligro que representa la derecha peruana a través de Keiko también puede ocurrir en nuestro país. Perdón, y para complementar, con un discurso muy de mano dura, sobre todo en el término de la delincuencia. Keiko Fujimori se convierte en alguien muy popular, entre otras cosas, cuando pide la restauración de la pena de muerte en Perú, y fue un tema que cruzó toda su campaña. Algunos han llamado populismo penal en Chile, parece que rinde frutos. Yo iba a recordar exactamente eso. Yo creo que para cualquier demócrata de derecha, de izquierda, un demócrata de verdad, la primera mayoría de Keiko Fujimori es una pésima noticia. Para mí, yo encuentro que cualquier demócrata debiera decir, uff, y debiera alertarnos, porque yo creo que lo que tú estabas planteando y lo que plantea Rafael, sí, se acaban 10 años de bonanza, y yo creo que el resultado de esos 10 años de bonanza no puede poner a nadie contento. Nos farreamos 10 años de bonanza. O sea, en estos 10 años, el tema central de la desigualdad en América Latina no se permeó, no hubo ni un solo cambio. La concentración de la riqueza aumentó incluso y la desigualdad aumentó. Entonces, por favor, algo nos está diciendo que en esta elección de Perú, en donde no hay ideologías,
en donde lo que hay son llamados a la violencia. Ninguno se manifiesta, pero ni por remotamente partícipe de alguna... No, entre Verónica Mendoza y Pedro Pablo no habían diferencias Verónica Mendoza Verónica Mendoza es una política de izquierda que representa un discurso socialista. Pero apareció al final. Solo esto es una cosa descriptiva. Aquí había ideología. Pedro Pablo Kuczynski es un liberal de derecha. Apareció al final. A mí lo que me genera dolor de guata es pensar, y tratando de ser bien objetivo, tratando de salirme, si es que uno pudiera, de lo que está ocurriendo, es que la izquierda que tuvo la oportunidad, esto de que en América Latina se gobierne por ciclos, y que todos son de izquierda y después son todos de derecha, también es muestra de la fragilidad institucional, porque los países tienen distintos desafíos. Entonces, como que la gente está buscando, a propósito de esperanza, que en el otro extremo va a encontrar la solución a sus problemas, cuando en realidad la solución viene de otra manera. Pero dicho eso, me genera mucho dolor de guata pensar que aquí pasó un periodo largo de tiempo en el cual la izquierda que tuvo la oportunidad de gobernar fue una izquierda, y aquí hay una contradicción. Por un lado, bastante trasnochada, que da la idea de algo viejo, algo antiguo, pero por otro lado, muy juvenil en términos de inmadura. A mí, pensar, por ejemplo, que hoy día a un socialdemócrata en América Latina lo tratan de ser un tipo de derecha, como es lo que pasa, por ejemplo, con Cardoso, es reflejo de esa izquierda que estuvo gobernando estos últimos años. Y creo que en ese sentido el continente retrocedió en términos políticos. Yo esperaría que sea la socialdemocracia, que es la izquierda que ha logrado ser exitosa en el mundo actual, la que asuma el desafío en el futuro en el continente para ver si podemos avanzar un poquito más que lo que avanzamos en los últimos 6 o 8 años. Esa izquierda de derecha. O sea, a ver, Cardoso escribió hace 40 años, no necesito ser joven para saber que hace 40 años Cardoso escribió, de hecho, el 19º libro más citado de la sociología, ¿ya?, junto con un chileno, con Enzo Faleto. Y resulta que ese libro, ¿ya?, es un emblema de la izquierda, y el señor Cardoso hoy día claramente desconoce todo lo que está en ese libro. Por tanto, decir que extrañarse por esa figura de un Cardoso que es indicado como alguien de derecha cuando defendió las políticas neoliberales, bueno, es bastante obvio, es bastante razonable que así sea. Decir que alguien es socialdemócrata porque él dice que es socialdemócrata es como decir que el Partido Socialista Chileno es socialdemócrata, es como decir que el partido... que Ricardo Lagos es socialdemócrata. O decir que Ricardo Lagos es socialdemócrata, es un absurdo. Algo que yo, sin embargo, creo. ¿Tú crees que es un socialdemócrata? Y por eso dije juvenil por tener una ilusión poco práctica y que no conversa con la realidad. Y también dije trasnochado, aunque parezca una inconsecuencia, porque son ideas justamente de cuando Cardoso escribía estas cosas en los 60. Estas cosas han sido inviables y lamentablemente no ha funcionado. Ha sido inviable por el poder del empresariado a nivel internacional, ha sido inviable porque en Grecia no dejaron ni siquiera, se sentaron con 4 proyectos para saldar la deuda, todos viables, y les dijeron a los 4 que no, porque el problema que tenían era que lo que pasó con Syriza podía pasar en España con Podemos. Y ese era el problema para Europa y para la Alemania de Merkel. Alberto, entonces hablemos de política y no hablamos de sueños e ideales de Santo Tomás. Si no son los empresarios hoy, va a ser el partido. Si no es el partido, va a ser el rey. ¿Y tú prefieres el empresario? Siempre. No. Yo lo que quiero es que haya un Estado suficientemente fuerte y eficaz que sea capaz de generar institucionalidad, que garantice la competencia. Adivina, el liberalismo no lo procura. Yo no veo un camino distinto a la socialdemocracia y el liberalismo combinándose para poder avanzar en una dirección que sea, por un lado, real. La socialdemocracia es keynesiana. Realista, y por otro lado, un camino que permita que la sociedad que todos vivamos en el futuro sea algo más justa que lo que hacía hasta hoy día. El problema de América Latina pasa exactamente porque no hemos podido construir Estado. Y quienes se oponen a que se pueda haber un Estado, que las instituciones se refuercen, ha sido la relación dinero-política. Eso va a ser lo que hemos bueno, yo estoy de acuerdo, Rafael. ¿Y sabes lo que pasa? Yo me niego a pensar de que porque es así, resignémonos entonces. No. Lo que está pasando en Chile en este momento preciso es que no hay lugar a la resignación. Y no hay lugar a la resignación, porque en Chile todavía hay algunas instituciones que pueden funcionar y que funcionan. Yo, a diferencia de lo que tú decías, yo no veo a este país cayéndose a pedazos. En cambio, en otros países sí hay muy poca esperanza, porque de verdad las instituciones, después de años de golpes de Estado, de políticos corruptos, de verdad ofrecen muy poca capacidad de defender a los ciudadanos. Por lo mismo, solo en una línea, Chile tiene 2 grandes desafíos hacia adelante, que son bastante amplios y complejos. Modernizar el Estado, algo que pasó de moda, ya nadie habla de eso, ni siquiera los centros de discusión académica, y mejorar el mercado. Y mejorar el mercado significa exactamente fomentar la competencia. Es un tremendo desafío, lo es en muchas partes, que no existe particularmente en Chile. Cosa que no existe.
No hay suficiente competencia como para garantizar que el crecimiento económico en Chile sea virtuoso. Yo estoy de acuerdo con eso. Es que los mismos que están compitiendo se organizan para que no la haya. Estamos hablando de que los 1.500 millones de dólares del papel higiénico son una merma que duplica a los robos de autos que tanto énfasis se hace en este periódico tan importante en el país desde hace más de 100 años. O sea, los robos de autos son la mitad que el papel confort, los robos de autos son más o menos la mitad también que los pollos. Y a propósito de malestar, ¿tú sabes por qué sabemos sobre ese caso? Porque el país logró avanzar a un nivel... Mira, en este mismo diario aparecen los programas de los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta en Perú. Y yo miro el contenido de los programas y la palabra competencia, la palabra colusión no aparece en ninguna parte. ¿Tú crees que en Perú no hay problemas de competencia o no hay problemas de colusión? Lo que pasa es que Perú está donde Chile estaba en el año 2000. Tiene exactamente la mitad de nuestro ingreso. Y si nosotros hoy día estamos hablando de competencia y estamos descubriendo casos como esos, es porque hemos sido capaces de fortalecer la institucionalidad de competencia. Si no hubiesen seguido y hay que seguir avanzando en esa dirección. Sumo como desafío, Rafael, tal vez el desbalance de poder que hay en Chile. Poder, me refiero, económico, político, una concentración del poder económico que es tremenda en un pequeño grupo y que significa que también las reglas del juego político... Una economía de mercado globalizada le entrega enormes posibilidades a los que son más exitosos y al mismo tiempo los separa mucho más de los que están abajo. Para que eso sea sustentable en el tiempo y sea virtuoso, tiene que venir acompañado de un Estado que efectivamente asuma su responsabilidad en materia de garantizar la competencia, que es la manera que yo conozco para tratar de distribuir justamente el poder. Cosa que en Chile ocurrió bastante poco, Hernán. Pero por favor, es cierto, aquí estamos al debe y tenemos que seguir avanzando, pero lo que ha permitido la legislación actual en materia de libre competencia es precisamente conocer muchos casos. ¿Cierto? La delación compensada lo que ha permitido es que se descubran casos, y hoy día estamos discutiendo y pronto vamos a tener una nueva ley en materia de libre competencia, una nueva regulación que aumenta la sanción, incluye la cárcel, la hace proporcional, ¿cierto?, al daño, y vamos avanzando. Se presentó en el 2008 ese proyecto, Hernán. Estamos en 2016. La voluntad política... Es que me encantó lo que dijo, que nos ha permitido conocer esos casos. Me encantó, exactamente. Nos ha permitido conocerlos. La nueva institucionalidad ha permitido fiscalizar, y si hay molestia ciudadana, es porque lo que tenemos es cero sanción. O sea, ¿cómo va a haber justicia igual para todos si en esos casos de colusión y uso de información privilegiada compensada hay un beneficio para evitar una sanción? Por lo tanto, sí hay sanciones, porque si no, no habría beneficios ni incentivos para la delación compensada. Entonces, por supuesto que se pueden aumentar y ser proporcional y incluir la cárcel, pero decir que no hay sanciones es un poquito mucho. Penal, no hay, por supuesto, pero de ningún tipo de fondo. Por favor, creo que la incapacidad de matizar. La capacidad de matizar aquí. Había sanción de cárcel para la colusión. Perdón, y el lavado de dinero. Los tribunales lo aplicaron, ¿sabes cuántas veces? Y el lavado de dinero. Y el lavado de dinero, cuando se achicó la pena, por supuesto, Daniel. se redujeron las penas. ¿Cuándo? 2015. Verano del 2015. Entonces ahora, producto de esa ley que se hizo en el Congreso muy apurada. El país es un poquito más complejo que la caricatura de que está todo coludido, de que todos los políticos son frescos. Vamos a los resultados de la encuesta, porque queremos conocer la opinión de quienes votaron hoy en Ciudadanos en CNN. Veamos los resultados de la encuesta. Un poco grueso. Ya, vamos a caminar para acá. Y aquí vamos a los resultados de la encuesta. Le vamos a dar expectativa a esto. ¿Qué pasó con los resultados? La pregunta tenía que ver con la protesta de los taxistas contra las aplicaciones Uber y Cabify. Esto fue la votación de ustedes a través de Twitter. El 19% dijo que los taxistas tenían razón en sus reclamos. El 81% dijo que no. Opinión de ustedes a través de la votación en Ciudadanos CNN. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mónica, Hernán, Rafael, Alberto. El debate sigue aquí, pero termina en nuestra pantalla. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ciudadanos en CNN Chile.